Vamos a entrar al sermón de esta tarde, hermanos. Les invito para que abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 13 versos. Vamos a hacer la lectura de manera alternada. Me voy a permitir leer el verso 1, ustedes por favor el 2, y así vamos sucesivamente hasta unirnos en el versículo 13. Dice así la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por Él. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Todos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, después de las alabanzas, Señor, y cánticos que hemos entonado a ti, ahora nuestro corazón, Señor, está dispuesto para que podamos atender tu palabra, lo que dice la Sagrada Escritura, Señor, que será nuestro alimento en este día, y de esta manera habremos de crecer en la fe y también en nuestra vida espiritual. Acompáñanos, asístenos con tu Santo Espíritu, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por favor tomen su asiento. Bueno, tengo entendido que a partir de hoy habrá una serie de mensajes relacionados con el Evangelio de Juan. Hoy estamos iniciando este primer tema sobre el cuarto de los evangelios, y se hace necesaria cierta introducción para estar familiarizados con el contenido de lo que vamos a revisar en esta tarde, hablar un poco acerca del autor y acerca también del propósito de esta obra. Bueno, y respecto del autor vamos a decir sin lugar a dudas, perdón, hermanos, sin lugar a dudas que el autor es el apóstol Juan. Hay unidad en la opinión de la mayoría de los estudiosos de la Biblia que el apóstol Juan es el encargado de escribir este cuarto evangelio. Hay numerosas evidencias a lo largo de los capítulos que dan testimonio de que sí fue aquel que se recostaba en el pecho de Jesús, aquel que era identificado como el discípulo amado de Cristo, ¿verdad? Es el hermano de Jacobo. Ellos dos eran los hijos de Zebedeo, conocido comúnmente como los hijos del trueno, a los que Jesús llamó estando ellos pescando, diríamos, con su padre. Abandonaron su barca, abandonaron sus redes, abandonaron a su padre a la voz de Jesús, quien les dijo, junto con Pedro y Andrés, otro par de hermanos: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Así es que es este Juan el que escribe el Evangelio, que así se conoce, el Evangelio de Juan. Está más o menos terminado entre
el año 90 y el año 100 de la era cristiana, es decir, la última década del primer siglo, según la cronología bíblica. Y el propósito de Juan es confirmar que Jesús es realmente el Mesías. Ese es el tema central del apóstol. Jesús es el enviado de Dios. Jesús es el Mesías. Él es el único Salvador. Por lo tanto, no busquemos por otra parte. Ahora, el contexto en el que está escrito, de acuerdo a la historia universal, en el primer siglo, en el Medio Oriente, es un contexto bastante difícil, porque por un lado está el dominio del Imperio Romano con el César, que no permite que a nadie más se le llame Dios, porque el César, al igual que los faraones en Egipto, se sienten descendientes de los dioses. Y no solo eso, sino que se exigía que les rindieran culto. A los césares imperiales les rendían culto los súbditos. Él era el Kyrios, es decir, el Señor del imperio. Entonces, surge nuestro Señor Jesucristo como el verdadero Señor de señores. Es el verdadero Kyrios, el verdadero Señor, y este es un problema, lógicamente, para los cristianos, para los discípulos de Jesucristo. No por nada el Señor Jesús terminó colgado en la cruz del Calvario. Y por otro lado también está la cultura de los griegos. De hecho, el ambiente es un ambiente greco-romano. Por un lado, los griegos con sus filosofías, que eran los más desarrollados, con sus mitologías, porque tenían dioses para todo. Esa idea de que hay toda clase de dioses era una idea muy, muy presente en el primer siglo. De hecho, cuando Pablo visita la capital de Grecia, es decir, Atenas, entre todos los templos que vio, había muchísimos, encontró uno. ¿Recuerdan, hermanos, según el libro de los Hechos? Tenía una inscripción al frente y decía al Dios, gracias hermano, decía al Dios no conocido. Es decir, los griegos tenían tantos dioses y era tal su superstición que dijeron, bueno, por si hay algún otro Dios que nosotros no conozcamos, de una vez hacemos su templo y le vamos a poner al Dios no conocido. Cuando Pablo visitó Atenas, realmente se sintió decepcionado. Dice que su espíritu se conmovió al ver la idolatría de los griegos. Por un lado, muy avanzados, ¿verdad?, con toda la filosofía de los pensadores griegos, Platón, Sócrates y todos los que vinieron antes y después, pero por otro lado también llenos de superstición. Y Pablo lo dijo claramente: varones, los veo como muy supersticiosos. Y a ese Dios no conocido es al que yo les predico. Porque tenían toda clase de dioses, pero con minúscula, ¿no? Y apóstol Pablo predicaba al único Dios verdadero. Ahora, la palabra clave que usa el apóstol Juan en el Evangelio es la palabra creer. Creer. La usa 78 veces en el Evangelio. Y si tomamos en cuenta los otros 3 escritos juaninos, primera, segunda y tercera de Juan, donde otra vez 20 veces se repite la palabra creer, entonces diremos que Juan en sus escritos utiliza 98 veces la palabra creer. Es una palabra central, fundamental en los escritos juaninos. Ahora, creer no en el sentido occidental, por ejemplo, como en el que nosotros vivimos, sino en un sentido judío. En el sentido judío, creer no es solamente un concepto, creer es un estilo de vida, porque yo creo en el Señor vivo de esta manera. No es un concepto, no es una teoría, es una realidad en la vida de los cristianos. Entonces, el Evangelio de Juan
A diferencia de los otros evangelios, ¿verdad? Porque los primeros 3 evangelios se llaman sinópticos, porque guardan una misma composición, más o menos observan el mismo orden en el relato de las cosas, pero Juan es igualmente el Evangelio de Cristo, pero desde otro enfoque completamente diferente a los 3 anteriores. Las diferencias que hay entre los evangelios obedece al interés del autor. Cada autor tiene su propio motivo para escribir. Por ejemplo, Mateo escribe para los judíos. Como judío que era, quiere que los judíos acepten a Jesucristo. Y entonces, desde el primer capítulo habla de la genealogía de Jesucristo. Les demuestra con las 42 generaciones que Él es el Mesías. Es descendiente de Abraham, es descendiente de David. ¿Qué más quieren? Él es el Mesías. Marcos tiene otros intereses, no pierde el tiempo, no está preocupado por convencer a nadie. Él está seguro y comienza su evangelio diciendo: principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y se acabó. Lucas también tiene su propio estilo, y Juan, hermanos, tiene otro, repito, completamente diferente. En Juan sobresalen los grandes mensajes de Jesucristo. Grandes mensajes de Jesucristo. Y también las grandes señales que Él hace. Las señales, es decir, son como los avisos que Él ofrece para que la gente crea en Él. Son milagros, son cosas sobrenaturales que nadie más puede hacer, sino solamente el Hijo de Dios. De hecho, la primera señal que hace Jesús la comenta Juan en el capítulo 2. ¿Ustedes recuerdan cuál es la primera señal? En el capítulo 2 de Juan. Cuando Jesús es invitado a las bodas de unos jovencitos que están contrayendo matrimonio, lo invitan que vaya a las bodas, y en las bodas sucede que se acabó el vino. Y entonces María, la madre de Jesús, le dice al Señor: oye, se acabó el vino. Y este fenómeno en la cultura de los judíos era algo de mal agüero, era un presagio malo. El hecho de que se termine el vino en medio de la fiesta es un mal augurio, como un designio de que van a fracasar los novios. Y entonces Jesús interviene y no solo resuelve la situación, sino que deja muy bien parado al novio, ¿verdad? Porque cuando el maestresala se da cuenta del vino final, va con el novio y le dice: oye, todo mundo primero saca el buen vino para quedar bien, pero tú has reservado el mejor vino para el final. Pues no sabía que Cristo había convertido el agua en vino. Y Juan dice: esta fue la primer señal que hizo Jesús, y sus discípulos creyeron en Él. Es ahí cuando los discípulos ya se rinden, cuando se dan cuenta de lo que Jesús ha hecho: convertir el agua insípida, inolora, incolora, en el más exquisito de los vinos que jamás alguien haya probado. Entonces los discípulos creyeron en Él. Y Jesús sigue haciendo ese milagro, hermanos. Porque una persona que no conoce a Jesús, hermanos, no deja de ser una persona con una vida insípida. Pero cuando Cristo lo toca, entonces nuestra vida se convierte en una vida con sabor al Evangelio, con sabor al perdón, a la justicia, a la misericordia, a la bondad y a todo eso que el Señor nos da. El milagro se sigue haciendo. Yo creo que Cristo sigue dándonos señales de que Él es el Mesías. Una cosa muy importante en el Evangelio de Juan es que Jesús repite en 7 ocasiones las palabras que en el Antiguo Testamento solo podían adjudicarse a Dios. Las famosas palabras del yo soy. ¿Recuerdan cuando Moisés tiene que ir delante del faraón
de acuerdo a la orden de Dios para que deje ir al pueblo de Israel de la esclavitud. Moisés le dice al Señor, bueno, y me va a decir el faraón que quién me manda y qué le voy a decir, ¿cuál es tu nombre? Y entonces Dios le dice, bueno, yo soy, en el sentido de la vida, de la esencia creadora de Dios, del único Dios que existe, del Dios que no tiene competidor, que no tiene rival, que no tiene nadie que pueda ser semejante a Él, porque Él es Dios. Es el que creó de la nada todo lo que existe en el cosmos. Entonces Dios le dice a Moisés, tú nada más dile, yo soy, me ha enviado. Y ha dicho, deja ir a mi pueblo. Jesús toma esas palabras, hermanos, y las repite en 7 ocasiones en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el mismo término. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor, y termina diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Esa es la esencia de los cristianos, hermanos. Las personas que creen en Jesús tienen todo. Tienen luz, tienen paz, tienen un camino, una verdad, tienen vida, tienen garantizada la resurrección, es decir, la salvación, y tienen también quien cuide de ellos todos los días de su vida, porque Jesús es el buen pastor. Entonces, ante ese es el contenido, diríamos en términos generales, del Evangelio de Juan, y hoy estamos propiamente en la introducción, que dicho sea de paso, hermanos, es una introducción bastante profunda y muchas veces muy difícil de explicar. El primer verso yo creo que es el verso más estudiado de todos los versos que hay en la Biblia. Hay tesis de cientos de páginas en universidades de alumnos que van a graduar, que tienen como base el propósito de explicar Juan 1:1, porque su profundidad, hermanos, es inmensa. Si vemos lo que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Pues sí lo leemos muy bien, pero para comprenderlo, y sobre todo para explicarlo, es bastante difícil, ¿verdad? Porque además somos monoteístas, no politeístas. Creemos en un solo Dios, no como los griegos en muchos dioses. Y aquí viene una primera clave de interpretación al verso 1. Aunque los griegos tienen muchos dioses, especialmente su famoso dios Zeus, el único Dios, dice Juan, es el Verbo que nosotros conocemos como Cristo. Y Juan lo dice de esta manera, mira, en el principio, cuando no había nada, de la nada, en el principio ya existía el Verbo, y ese Verbo era con Dios, y ese Verbo era Dios. Es algo difícil, hermanos, de entender. Todas las cosas fueron hechas por Él, y Él era el principio de todo. ¿Cómo podemos explicar esto, hermanos? Bueno, lo que a mí en lo personal se me ha ocurrido es hacer un paralelo con la creación del ser humano. De alguna manera, aquí está comenzando también otra vez la creación. Como en Génesis empieza la creación material del mundo material en el que vivimos, en Juan empieza una nueva creación de nuevas criaturas que esperan cielos nuevos y tierra nueva. En fin, es un paralelismo. Y si ustedes recuerdan, en el Génesis dice la Biblia que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Pero la verdad es que solamente formó un ser humano del polvo de la tierra, y ya que estaba formado,
entonces alentó en su nariz el hálito de vida, y fue el hombre en ánima viviente. Pero cuando vio Dios que este hombre en ánima viviente estaba solo, el mismo Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, entonces le haré ayuda idónea. Y formó otra vez del polvo de la tierra para hacer a la mujer, hermanos. ¿O cómo lo hizo Dios? No, del mismo hombre, del mismo ser viviente, del mismo ser humano que ya estaba, lo hizo dormir, y de una costilla, ¿qué cosa, hermanos? Dígalo, sin miedo. Sacó a la mujer, sacó la parte femenina y quedó la parte masculina. Cuando la parte masculina ve a la femenina, entonces dice: es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por lo tanto, ¿cómo se va a llamar? Varona, porque es de la misma naturaleza y de la misma sustancia que del varón. Bueno, no digo que así es, pero más o menos, hermanos. Más o menos. Eso es lo que pasa con Cristo. Cristo estaba con Dios en el principio. Estaba unido a la misma deidad de Dios. Estaba adentro de Dios. Así como la mujer estaba adentro del hombre, Cristo estaba adentro de Dios. Pero cuando fue necesario que Dios salvara a la humanidad, y fue necesario que el mismo Dios viniera para encarnarse y redimirnos de la condenación del pecado, entonces una parte de Dios se desprendió. Y esa parte que se desprende le llamamos hijo, y lo que queda le llamamos el Padre. Por eso dice más adelante: y el Verbo se hizo carne. Y también Filipenses dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no quiso aferrarse a ser como Dios, sino que se anonadó a sí mismo, se despojó de su gloria y tomó la forma de hombre. Renunció a su divinidad y tomó la humanidad. Tomó la humanidad. Vivió como nosotros. Sufrió lo que nosotros sufrimos. Es Emmanuel. ¿Qué significa este nombre, hermanos? Dios con nosotros. Dios vino con nosotros. Dios nos visitó. Dios nos visitó. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como da del unigénito Hijo de Dios. Unigénito. Prototokos es el término que usa aquí Juan. Es el único en su género, porque fue engendrado por Dios. Y así como usted y yo engendramos seres humanos, lo que Dios engendró en Cristo fue Dios. Dios engendra a Dios. El ser humano engendra un ser humano. Y así los seres vivos, según su especie, van engendrando lo que son ellos mismos. Como Cristo fue engendrado por Dios, entonces Él también es Dios. Por eso Juan empieza así: en el principio era el Verbo, la palabra, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No importa lo que digan los griegos, con toda su mitología y con todos los dioses que tengan, porque tienen a Baco, el dios del vino, tienen a Morfeo, el dios del sueño, tienen a Poseidón, el dios de las tempestades, tienen a Afrodita, la diosa del amor, tienen cientos de dioses. No importa lo que digan los griegos, el único Dios es Cristo, que vino para salvarnos. Pero no solo eso, dice el verso 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. O sea, no solamente es Dios, sino que además es el Dios creador. Porque los dioses de los griegos eran diosesitos
que dominaban en la filosofía de ellos, en la mitología de ellos, dominaban cierto aspecto, ¿no? Como también en nuestras culturas, hermanos. Nuestros antepasados, los aztecas, tenían el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la lumbre, el dios de la noche. O sea, había dioses para cada cosa. Dominaban sobre ciertos elementos. Claro, en su mitología, no que así fuera. Realmente no había nada, hermanos, no era nada. Por eso, en oposición a eso, el apóstol Juan dice, por él fueron hechas todas las cosas. Todo lo que existe es por Cristo, que fue creador, no creado, creador. Todos los demás ídolos, dioses, son creados por el hombre. Realmente Zeus nunca existió, fue creado. Mamón como tal, de los cananeos, el dios, fue creado también. Todavía hay vestigios del Minotauro y de otros dioses del Medio Oriente en donde se ve que la mano del hombre creó, como los judíos también crearon su becerro de oro, lo crearon ellos. Porque el hombre tiene la tendencia de crear dioses, pero ¿qué Dios es aquel que puede ser creado, hermanos? Sino un pedazo de piedra o de oro o de madera o de lo que sea. Este nuestro no, Él es el creador. Y no solamente es el creador, es el que sustenta toda su creación. Porque todo lo que existe, hermanos, no es por nosotros. Cuando nosotros llegamos, ya estaba todo creado. Y Él le da mantenimiento. Él le da mantenimiento. Y hay científicos, y a mí me gusta la ciencia, que estudian el cosmos y los meteoritos y los aerolitos y de los posibles choques con planetas. Incluso la Tierra puede ser víctima de alguna catástrofe. Bueno, hay muchas ideas. Lo que sí sabemos nosotros es que Dios está en control de todo, hermanos. Porque la creación le pertenece a Él. Él es el dueño de todas las cosas creadas, ¿verdad? Entonces Juan, con esta introducción, diríamos, pone en su lugar a los griegos con su mitología y les dice, el único Dios creador de todas las cosas es Jesucristo, porque Jesucristo preexistió junto con Dios antes de la creación. De hecho, por Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, el segundo tema es el tema de la luz. En el versículo 4 dice, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Vamos a hablar más de este texto un poquito más adelante, porque luego viene otro elemento que es muy interesante en el verso 6. Dice, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí, hermanos, hay un contraste muy fuerte. Después de hablar de la deidad de Jesucristo como creador, como el sustentador, de repente se introduce a un ser humano. En el versículo 6, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y se va a referir a Juan el Bautista, que fue el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto, hermanos? Bueno, lo interesante y lo que a mí me impacta es que Dios habla, usa, en el buen sentido de la palabra, a los seres humanos. Dios pudo haber enviado ángeles o seres superiores a nosotros, sean arcángeles o cualquier tipo de divinidades, pero no. Dios no quiso enviar ángeles ni seres celestiales, sino que Dios escogió a una persona como usted y como yo para hacer un trabajo, el trabajo de anunciar la llegada del Mesías. Ese hombre fue Juan el Bautista. Qué maravilla, hermanos, lo que Dios hace, ¿verdad?
Algunas veces la gente dice, no, bueno, es que si Dios existe, ¿por qué permite esto y por qué permite lo otro, verdad? Y no, Dios debería de hacer esto y debería de hacer lo otro. Es decir, como en los cuentos, ¿no? Que hay una varita mágica y que tocan aquí, tocan acá y todo el mundo feliz y contento. No, esto no es una película, hermanos. Esto es una realidad y la realidad se llama pecado. Y ha sido grave. Lo que hemos hecho como seres humanos ha sido muy, muy grave. Tan grave así que la única forma de resolverlo fue el envío de Jesucristo para pagar por nuestros pecados, para cumplir la exigencia de la ley, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios va a usar hombres y mujeres en sus propósitos de convertir a los demás hombres y a las demás mujeres. Entonces fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Verso 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyeran en él. Esta es la primera vez que utiliza Juan el verbo creer, para que todos crean en él. Ahora, el verso más famoso del Evangelio es San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios está empeñado en que las personas crean, hermanos. Y ese debe de ser también el empeño de su iglesia. La palabra clave es creer, creer. Como aquel etíope eunuco que fue a adorar a Jerusalén y que no sabía distinguir la enseñanza del pueblo, y fue necesario que Felipe le hablara del evangelio de Jesucristo, y cuando él en su corazón está la llama de la fe, dice la Biblia que hay agua en el camino, y dice, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le contesta, si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces él dijo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y se bautizó, hermanos. Creer es el propósito de Dios para los seres humanos. Para eso vino Juan. El verso 8 lo aclara todavía más. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, de Cristo. Aunque Juan, de veras, hermanos, brillaba, porque Juan era un personaje muy respetado. De hecho, los fariseos le tenían miedo. En una ocasión se acercan con Jesús y van a cuestionarlo, van a desafiarlo, y públicamente le preguntan, oye, ¿con qué autoridad haces tú las cosas que haces de perdonar pecados? ¿Quién eres tú si solamente Dios puede perdonar pecados? A ver, dinos, ¿con qué autoridad lo haces? Entonces Jesús les dijo, bueno, yo también tengo una pregunta para ustedes. ¿El bautismo de Juan, el Bautista, era de los hombres o era del cielo? Contéstenme y yo les contesto con qué autoridad hago los milagros. Dice la Biblia, hermanos, que los fariseos se juntaron aparte, hicieron un team back, una especie de team back, y luego dijeron, no podemos decir que era de los hombres, porque todo el mundo sabe que Juan es un profeta de Dios. Pero tampoco podemos decir que era del cielo, porque entonces nos va a decir, ¿y por qué no se bautizaron entonces? Entonces se quisieron salir por la tangente y le dijeron, mira, no te podemos decir si Juan era de los hombres o era del cielo. Bueno, Cristo dijo, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas, porque no querían creer, hermanos. Por eso Cristo actúa así, ¿verdad? Habló en parábolas para que oyendo no entiendan. Sobre todo esa clase dominante de los saduceos, de los escribas y de los fariseos. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y luego vea el versículo 9. Aquel, es decir, Cristo, era la luz. ¿Cómo dice, hermanos? Versículo 9. La verdadera luz, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Porque hay de repente, hermanos, como ciertas ráfagas de luz, como ciertas chispas de luz, ¿no?
A veces una luciérnaga, por ejemplo, de repente en la noche brilla, pero después, hermanos, se apaga. Son nada más destellos de luz. Ahora, con los juegos pirotécnicos, de esos cohetes que se levantan, ¿verdad? De repente explotan arriba y bañan de luz el cielo, pero también pronto se extinguen. Así hay filosofías. Pareciera ser que alumbran mucho, ¿no? Como los griegos, otra vez, como los romanos. Pareciera ser que tienen la respuesta, pareciera ser que son la solución, pero es una luz efímera, es una luz pasajera. De repente se funde y no hay más luz. Son lucecitas. Pero Juan dice, este es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y de veras, hermanos, la luz tiene una particularidad singular. No sé si usted ha pensado en eso, pero la luz todo lo ilumina una vez que lo toca. Por ejemplo, en las mañanas cuando estamos dormidos y tenemos la ventana abierta, cuando aparece el sol, hermanos, se mete y el rincón más oscuro lo puede iluminar. ¿Verdad? Así es la luz. De hecho, una de las metáforas que se utilizan para la iglesia por parte de Cristo en el Evangelio es: vosotros sois la luz del mundo. O sea que nosotros también tendríamos que iluminar el mundo en el que vivimos, iluminar a nuestra familia, iluminar a nuestros vecinos, iluminar nuestro trabajo, y a donde vayamos, que podamos iluminar con la luz del Evangelio. Porque hay familias en tinieblas y sociedades tenebrosas, de crimen, de injusticia, de violencia, de golpes, de maltratos, de infidelidades, de robos, de muchas cosas. Es una oscuridad catastrófica. Pero cuando llega la luz, hermanos, todo lo ilumina. Cristo viene, ilumina nuestras conciencias y nos da claridad. Podemos ver el camino que vamos siguiendo. Ya no andamos más tentando a ciegas para ver cómo nos va. Tenemos la certeza de que Él nos va guiando a buen puerto, porque Él es la luz verdadera. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Aquí el término mundo se habla en un sentido figurado como humanidad. Realmente no le reconocieron, hermanos. Los primeros no lo reconocieron, a excepción de un grupo pequeño. La mayoría levantó la mano cuando Poncio Pilato preguntó que qué hacía con él. La mayoría dijo: crucifícale, crucifícale. Porque el hombre ama las tinieblas. Porque las tinieblas son el ambiente ideal para vivir dándole rienda suelta a nuestros instintos. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron, hermanos? Buscaron las tinieblas. Exactamente lo contrario que habían hecho antes. Antes del pecado, dice la Biblia que la voz de Dios se paseaba en el huerto y que platicaba con Adán y con Eva. De todo árbol pueden comer, ustedes van a henchir la tierra, se van a reproducir, ustedes van a gobernar, todo lo he puesto debajo de sus pies, en un diálogo abierto, sin ningún tipo de temor. Pero cuando pecan, entonces se busca las tinieblas. ¿Dónde estás tú?, dice Dios en Génesis a Adán. Y Adán dice: tuve miedo, dice. Oí tu voz. ¿Y qué, hermanos? Me escondí. Cuidado cuando alguien le dice a alguien
Nomás que no sepa nadie, ¿verdad? De seguro es malo, hermanos. Cuando se oculta, de seguro es algo malo. Siempre el pecado trae el ocultamiento. Y el hombre opta por el ocultamiento. Como lo vimos esta mañana, las mentiras es un refugio para ocultarnos, ¿verdad? Nos volvimos de la noche a la mañana expertos en las mentiras, porque ahí nos ocultamos, mantenemos nuestra apariencia, seguimos siendo aceptados, seguimos siendo queridos, respetados por todos, porque no conocen nuestro lado oscuro. No queremos que se conozca, porque es vergonzoso, donde nos hemos estado ocultando. Pero cuando llega Cristo a nuestra vida, hermanos, entonces ya no tenemos temor, porque ¿sabe una cosa? Dios sí conoce todo lo que hemos hecho. Y la gracia de Él es que, no obstante de conocerlo todo, no nos deja de amar. Él sabe absolutamente todo lo que ha sido nuestra vida, y aún así no nos deja de amar. Gloria sea a Dios, ¿no, hermanos? Bendito sea Dios. Eso es muy liberador, hermanos. Se cuenta la historia de un predicador que siempre que pasaba al púlpito, siempre hacía esta oración: Señor, te doy gracias que me permites predicar, porque si los hermanos supieran lo que ha sido mi vida pasada, de seguro no lo permitirían. Pero tú, Señor, que todo lo sabes, te doy gracias porque me permites predicar tu palabra. Pues esa es la gracia de Dios, hermanos. Por eso la gracia es el único medio de salvación, porque no hay otra forma. Por méritos, ni en este siglo, hermanos, ni en el venidero. Solo es por la gracia de Dios. El mundo prefirió las tinieblas, el mundo no le conoció, ¿verdad? Fue crucificado, pero sabemos la historia, Él resucitó de los muertos. Y aunque el mundo lo despreció, dice el versículo 12, mas muchos le recibieron. Y a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa, hermanos? Otra vez, a los que creen en su nombre. A todos los que le recibieron les dio la potestad. Esta palabra, hermanos, es como un poder, una facultad que da testimonio de que ahora somos hijos de Dios. Y esto es muy significativo, hermanos. Porque desde el momento en que creemos nosotros, por la gracia de Dios, entonces dejamos de ser criaturas, nada más criaturas de Dios, y nos convertimos en hijos de Dios. Esto es algo que el ser humano no puede quizá comprender, hermanos, en todo lo que significa. Es algo tan profundo, porque lo que está haciendo Dios es que seamos familia de Él. Dios está haciendo que seamos familia de Él. No es que Dios nos dé un salvoconducto, un papel que diga, mira, con esto vas a pasar del otro lado, como si fuera un pasaporte, ¿no? O una green card, por hablar en términos más conocidos de nosotros. No, es mucho más que eso, hermanos. Dios nos hizo su familia, su familia. No es que tengamos un papelito para mostrar cuando lo necesitemos, no. Tenemos las llaves de la casa. Somos familia de Dios. Somos hijos de Dios. Los hijos de Dios entran a la casa porque tienen llave. Y usan todo lo que está en la casa porque son dueños también de la casa. ¿Verdad que su hijo no le pide permiso para abrir el refrigerador? No, ¿por qué? No necesita. Hijo, es tuyo. Yo veo a mi nieto, le vi que casi se mete
en el refrigerador, yo lo tengo que sacar de ahí, hermanos. Porque Él es el Hijo. El Hijo, incluso no importa que esté casado, el Hijo es el dueño. Priscila ya, y con sus 2 hijos, cuando va con Benny a Monterrey y que llegan a la casa, ella abre la recámara donde está su papá y su mamá y va y se acuesta en medio, hermanos. Y los papás no nos enojamos, estamos contentos. Quisiéramos a Benny también ahí en medio con nosotros, porque también es hijo de nosotros, ¿verdad? De veras, es hijo de nosotros. Puede usar todo lo que quiera. Pero usted no puede ir a mi casa y decir, hermano, ¿dónde se acuesta? Pero usted no puede. Somos hermanos en la fe, pero es diferente. ¿Sí me explico, hermanos? Somos hijos de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho. Por eso este mismo apóstol en las epístolas dice, hijitos, aún no sabemos lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, le veremos como Él es. Hijitos, ahora el mundo no nos conoce, como tampoco a Él le conoció. Pero miren cuán grandes cosas nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Esto es mejor que cualquier cosa, hermanos. Entonces, nunca se olvide usted, hermano, hermana, jóvenes, nunca se olviden que son hijos de Dios, ¿verdad? Dios lo ha hecho así, en su gracia. Y el verso 13 termina diciendo, los cuales, esta nueva familia, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas ¿de quién, hermanos? De Dios. Nosotros en nuestra historia personal, terrenal, fuimos engendrados por voluntad humana. Todos los que estamos aquí y todos los que habitamos en este mundo. 2 personas se casaron o no se casaron, pero estuvieron íntimamente unidos y tuvieron familia. Fue la decisión de ellos. Somos carne y sangre. Y Cristo le dice a Nicodemo, mira, la carne y la sangre no pueden heredar la salvación, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo decía, ¿y cómo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre? No, tienes que nacer de agua y de espíritu, un nuevo nacimiento. Ahora ya no engendrados por voluntad de sangre o de varón, sino engendrados por la voluntad de Dios. ¿Como quién, hermanos? Como Cristo. ¿Por quién fue engendrado Jesucristo, hermanos? Por el Espíritu Santo de Dios. En una virgen, María. El Espíritu Santo entró en ella. Y entonces Jesús fue el único en este tipo de nacimiento virginal concebido por el Espíritu Santo. Y nosotros en un sentido simbólico estamos llamados a lo mismo. Se dice el verso 12, no somos engendrados en esta nueva familia por voluntad de carne ni de varón, sino por la voluntad de Dios. ¿Qué significa el bautismo, hermanos? Sino el nuevo nacimiento. Dijo Cristo, lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Y nosotros hemos nacido, hermanos, del Espíritu. Entonces, esta es la temática de Juan, hermanos. Lo que nos espera en los próximos sábados, con una profundidad en su pensamiento. Yo quisiera concluir este mensaje con tres afirmaciones de manera práctica que podamos retener la enseñanza. Y la número 1 sería que Cristo es de la misma naturaleza de Dios. Es uno con el Padre. No son 2 dioses, es uno, hay una unidad perfecta, ¿verdad? Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, es decir, cuando estábamos completamente unidos. O como le dice a los discípulos, ¿verdad? Ustedes deben de ser una cosa como mi Padre y yo somos una cosa, para que el mundo crea que Dios me ha enviado.
Y también dijo, conviene que yo me vaya al Padre para que el Espíritu Santo venga. Si no me voy, no puede venir el Espíritu Santo. Necesito estar fundido con Dios en la deidad para que podamos enviar el Espíritu Santo. Cristo es adorado como Dios es adorado, para que toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra se doblen y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y no están en competencia, hermanos. No están en competencia. No es algo que sea parte de la personalidad de ellos. Número 2, Él, por su gracia, nos convirtió en sus hijos. Somos hijos de Dios, hermanos. Y debemos de vivir de acuerdo a esa dignidad. Somos hijos e hijas de Dios. Seres humanos del mismo valor. Todos somos hijos de Dios. Todos los creyentes somos hijos de Dios. Independientemente si tiene cromosomas X, Y o XX. Eso es independiente. Es una cuestión biológica que nada tiene que ver. Delante de Dios somos como uno solo. Pablo dice que en Cristo Jesús no hay judío ni griego, no hay barreras nacionalistas, no hay ni siervo ni libre, no hay barreras socioeconómicas o culturales, y no hay ni varón ni mujer, no hay barreras sexistas, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Todos somos del mismo valor delante de Dios. ¿Tenemos diferentes funciones en el cuerpo? Claro que sí. Por supuesto que sí, tenemos diferentes funciones. Los órganos de nuestro cuerpo, que es la metáfora que se usa, tienen diferentes funciones. El hígado trabaja algo, los riñones otra cosa, los intestinos otra, las uñas otra, las pestañas otra, los ojos otra, la lengua otra, la garganta, en fin, todo tiene funciones diferentes, pero es un solo cuerpo. Es un solo cuerpo, ¿verdad? Entonces no olvidemos esta parte. Y en tercer lugar, que Dios sigue llamando a hombres, a seres humanos, para que puedan compartir la luz del Evangelio. Si Él hubiera querido enviar ángeles, lo hubiera hecho, pero no. Él envió a Juan el Bautista y nosotros de alguna manera también somos continuadores de esta misión de compartir la luz del Evangelio, la luz verdadera, la luz que verdaderamente trae salvación a todos los hombres. Que Dios les bendiga, hermanos.